Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 20. Ya entramos en la la tercera decena de estas 5 decenas que estamos recorriendo del libro de Hechos de los Apóstoles en esta cincuentena pascual. Prácticamente ya estamos entrando en lo que sería, sería prácticamente voy a usar el término, la mitad prácticamente de este recorrido. Y para iniciar, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos asista en este caminar, en este día número 20 de 50 de este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también, y creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como ya le había comentado, llegamos al día número 20 de este recorrido de 50 con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy tenemos el siguiente título y dice: obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya estamos dentro del capítulo 5 y en este día vamos a continuar con la lectura, que sí, es continuada. Vamos a leer del versículo 12 al 32. Vamos a hacer un viaje algo larguito el día de hoy de este texto. Vamos a leer del versículo 12 al 32. El texto dice lo siguiente. Inicia con un pequeño subtítulo. Antes de empezar, voy a hacer algunos altos cada vez que aparezca un subtítulo, como para darnos un abreboca de lo que vamos a continuar leyendo. Otro dato interesante que quiero compartir con ustedes es que estamos utilizando la traducción de la Biblia de Navarra, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a entrar en materia. Capítulo 5, versículo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles inicia con un subtítulo en la traducción de la Biblia de Navarra que dice: Crecimiento de la Iglesia. Por mano de los apóstoles se obraban muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los alababa. Se adhirieron cada vez más creyentes en el Señor. En este caso, abro paréntesis, está haciendo hincapié aquí Señor con mayúscula, es a nuestro Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las plazas, los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra alcanzara a alguno de ellos. Acudían también mucha gente de las ciudades vecinas de Jerusalén, traían enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos ellos eran curados. Me detengo aquí, estamos a altura del versículo 16. Vamos a hacer esto un poquito dinámico. Vamos a ir leyendo el texto y entre cada parte de información que vamos a ir compartiendo, vamos sacando lo más importante como a manera de comentario. En este caso, el versículo 12 habla de esa iglesia en crecimiento, habla cómo se fueron integrando la gente, cómo se fueron uniendo a ellos, a pesar de que veían algún grado de persecución por parte de las autoridades judías en ese momento, como pasó con Pedro y Juan cuando fueron al templo y entraron por la puerta hermosa. Ya lo leímos anteriormente. Ahora,
Regresando a este texto, en esta parte acá, que habla del crecimiento de la iglesia, hay algo muy interesante. Ya la gente, por los milagros y las proezas que veían de ellos, ya la gente cuando escuchaba, viene Pedro, viene Juan, vienen los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la plaza. Y ellos ni siquiera pedían mucho. Su fe en Jesús y que ellos eran los enviados de ese Nazareno era tan grande que al pasar solamente pasar Pedro, su sombra le pasara por encima a estos enfermos, o al enfermo, él quedaba curado. ¿Y por qué digo que la fe? ¿Por qué digo que la fe en Cristo? ¿Y por qué digo que la fe en Cristo usando, en este caso, como causa instrumental a Pedro? Porque así el Señor lo dispuso. Y aquí vemos un ejemplo de una causa instrumental, que la curación se da a través del ministro debidamente ordenado, en este caso Pedro, como ministro directamente ordenado por Cristo para ejercer voy a usar la palabra el apostolado, de ser apóstol, eso suena un poco redundante, y esa causa instrumental solamente sin mediar palabras, solamente pasando por el enfermo y por la fe que este enfermo o sus familiares tenían en Cristo Jesús, y ellos reconocer que Pedro era un enviado de Jesús, se daban estas curaciones milagrosas. Y esto pasaba no solo para las curaciones, sino para la expulsión de los demonios y demás, como narra el texto. Y aquí me queda un punto. A veces este texto se puede sacar de contexto y decir, bueno, si un padre me pasa la mano, un padre que se ve que es muy santo, un pastor, lo que sea, un predicador me pasa la mano así, o un líder de grupo, y ese ve que es muy santo y esto, Dios va a obrar a través de él y va a hacer que me cure. No, no pasa tan así. Porque también hay una dependencia en saber reconocer no al instrumento como el que hace, sino reconocer que Cristo es el que tiene el control. Y Pedro, en este caso, es solamente la causa instrumental. O sea, el medio por el cual Dios sirve su gracia, ya sea la de curación, la de exorcismo o cualquier otra gracia, la de conversión de la gente también, ¿okay? Que es la más importante, más allá que la gente se cure y se vaya para su casa, es que se curen, vayan alabando al Señor y que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, y que ya la muerte ha sido vencida. Continuemos en el versículo 17 del capítulo 5, y acá hay un subtítulo que dice, nuevo encarcelamiento de los apóstoles y milagro de liberación. Versículo 17. El sumo sacerdote y todos los que le acompañaban, que eran de la secta de los saduceos, se levantaron, llenos de envidia, aprendieron a los apóstoles y los metieron, en este caso los apóstoles, está hablando de todos, y los metieron en la prisión pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, salid, presentaos en el templo y predicad al pueblo toda la doctrina que concierne a esta vida. Y aquí me voy a detener un momentito solamente haciendo un paréntesis a esta parte antes de que se me vaya. Toda la doctrina que debemos recibir que da vida. Toda la predicación que debemos escuchar que da vida. El ángel del Señor fue enviado para liberar a los apóstoles. Los apóstoles no podían ser retenidos porque no era su hora. El ángel los deja salir y ellos van obedeciendo no al ángel como tal, sino el mensaje que éste les trae, que vayan al templo y prediquen allá. En este caso, prediquen toda doctrina que concierne a esta vida. Vida aquí está con mayúsculas. ¿Ok? Continuamos. Después de haberlo escuchado, entraron de madrugada en el templo y comenzaron a enseñar. En cuanto llegaron, el sumo sacerdote y los que lo acompañaban convocaron al Sanedrín. Sanedrín es donde estaba toda la autoridad, todo el consejo judío. El sumo sacerdote era el principal, pero estaban otros sacerdotes, estaban los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, y otros sacerdotes también, ¿no? que servían los sacrificios rituales y todo esto en el templo. Continuamos. Y todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel
y enviaron a buscarlo a la prisión, en este caso a los apóstoles que habían sido apresados. Pero al llegar los alguaciles, los que habían encerrado, no los encontraron en la cárcel y regresaron a comunicar la noticia. Hemos encontrado la cárcel cerrada, bien custodiada, y a los centinelas firmes ante las puertas, pero al abrir no hemos encontrado a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras, el oficial del templo y los príncipes de los sacerdotes se quedaron perplejos por lo que habría sido de ellos. Llegó uno y les anunció: los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Me detengo aquí en el versículo específicamente 25 de este capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y aquí vemos la intervención de Dios para que su obra se lleve a cabo. Y aquí viene un cumplimiento, uno de los tantos que a lo largo de la historia y que hasta este momento se mantiene, y es que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia que fundó Cristo y que está cimentada en los apóstoles, donde Cristo es la cabeza, es la piedra angular que sostiene toda la edificación. Entonces, entendiendo esto que le acabo de comentar, lo que vemos acá es eso, el cuidado de Dios por su iglesia naciente. La iglesia, que eran los miembros que ellos se iban adhiriendo y todo esto a partir de la predicación de Pedro y los demás apóstoles, esta iglesia todavía no tenía la fortaleza para, digamos, entrar en operación por ella misma. Entonces Dios vio en su infinita providencia y misericordia liberarlos y decirles: vayan de nuevo al templo y continúen haciendo el trabajo. Ustedes no se preocupen. Ellos lo pueden apresar, pero yo los volveré a sacar y los pondré, voy a usar el término, los pondré en la calle para que ustedes vayan y prediquen el evangelio, que es lo que hemos venido hablando todos estos videos, a excepción de un par, que es que Cristo padeció, murió, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que subió después de un tiempo a los cielos. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo presente todo esto, vemos cómo ya desde la iglesia primitiva, hablando del siglo I, mediados del siglo I más o menos, década de 50, década de 40 más o menos, o me atrevería a decir un poco más atrás, pueden ser entre la década del 30 y el 40, la iglesia, en este caso, es protegida, custodiada y amparada por el Señor. La iglesia no está sola, es una institución claramente visible y los judíos la podían ver. Veían a estos hombres predicando en el templo, lo arrestaban, porque pensando que agarrando a estos dos, a los apóstoles, y metiéndolos a la cárcel, bueno, ya este grupo se iba a dispersar porque era cuestión de tiempo. Pero ellos regresaron y todo esto fue por gracia y providencia de Dios. Continuamos. Versículo 26 del capítulo 5, tiene un subtítulo acá: los apóstoles ante el Sanedrín. Ya con este apartado, hasta el versículo 32, terminamos este texto del día de hoy. Dice, versículo 26. Entonces fue el oficial con los alguaciles y los trajo no por la fuerza, porque tenían miedo de que el pueblo les aprendiese. En este caso, recordamos ahorita que lo leímos, ellos fueron a predicar al templo y ellos se asombraron y le dijeron: mira, sí, están allá en el templo predicando. Bueno, mandaron unos alguaciles y unos oficiales a arrestarlo, pero ellos no pusieron resistencia, porque ya habían visto lo que había hecho el Señor. Por más que ellos trataran de meterlos presos, ellos siempre iban a ser sacados por la promesa que Cristo le da a su iglesia. Ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Teniendo en cuenta esto, ya de una iglesia muy primitiva, hablamos del año 30, 40 después de Cristo, más o menos, puede ser un poquito más, ¿ok? Y teniendo claro esta promesa, y ellos viendo esto que un ángel de Dios fue y los liberó y los mandó, los envía, les transmite lo que Dios quería. Vayan al templo y sigan trabajando. Vayan al templo y sigan predicando. Vayan al templo y den la buena nueva. Entonces ellos van confiados y dicen: no, dejen que nos arresten de nuevo. Pero
estos soldados tenían miedo. El miedo que ellos tenían era que la turba, que era un montón que estaban escuchándolo y veían a los apóstoles, veían su predicación, veían todas las cosas que se estaban dando, que le hablaban en su propio idioma y demás, se le avasallaran encima a los oficiales, porque eran minoría, porque se estaban llevando a las personas que le estaban predicando en este caso. Continuó. Los condujeron, versículo 27, los condujeron y presentaron al Sanedrín, ahora sí el Sanedrín en pleno. El sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habéis mandado expresamente a que no enseñarais en ese nombre? En este caso abro paréntesis, en el nombre de Jesús, cierro paréntesis. En cambio vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eso recordando lo que Pedro junto con Juan transmitieron en el primer querigma y se ha mantenido así, esa transmisión de que Cristo padeció, murió, resucitó y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha del Padre y que en un momento, cuando el Padre así lo vea oportuno, regresará nuestro Señor Jesucristo con gloria y majestad a juzgar a vivos y muertos y su reino ya no tendrá fin. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vemos cómo ellos vuelven a tocar ese tema de la prohibición, ¿no? De hablar en nombre de Jesús. Y que todo está haciendo como un boicot, ¿no? Y aparte de eso le estaba tirando en cara de que ellos fueron los culpables que mataron a Jesús. Y que la sangre de él estaba... Ellos no tuvieron la culpa, pero sí fueron el instrumento que se dio para eso, que era el plan de salvación o el plan de rescate que tenía Dios Padre con la asistencia de su Hijo para poder librarnos de la muerte eterna, que más que nada está separado de Dios. Continuamos. Versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron, y aquí me atrevería a decir, abro paréntesis, que pudo haber sido al unísono. No dice el texto, no aclara, pero puede que sí. Cierra paréntesis. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este caso es el título del día de hoy. Hago otra pausa. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice acá Pedro y los apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le mandó Dios? Salgan y prediquen. No importa si lo meten preso, no importa, yo velaré por ustedes porque ustedes son ahorita la cabeza visible de la iglesia. Son la institución. Y ustedes deben transmitir lo que se le ha enseñado para que se siga transmitiendo de forma ininterrumpida y sin mezcla de error de una generación a otra de cristianos católicos hasta nuestros días. Continúo. Versículo 30. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este lo exaltó Dios a su derecha como príncipe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y de estas cosas somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Voy a agregar aquí, porque el tema terminaba hasta el versículo 32 del día de hoy, pero voy a agregar el versículo 33. Dice, al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto al final nos recuerda un punto importante. Uno, la confianza en Dios. Estos hombres llenos del Espíritu Santo confiaban en Dios, quedaron presos, vieron el prodigio de este ángel que los liberó. Ellos fueron a cumplir el mensaje que había sido transmitido por boca del ángel a ellos, que era seguir predicando. Llegaron estos hombres, estoy recapitulando el texto, los vuelven a apresar. Y en medio de esta parte que los apresan, los presentan nuevamente frente al Sanedrín. Y el Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote, le dicen, nosotros no le prohibimos hablar de ese. Y viene de nuevo Pedro, le sale con esta frase. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el versículo 30, volvemos al tema del querigma. Pero en el caso de ellos, como eran duros de corazón y de cerviz, también resulta ser que ellos, en vez de hacerle, oye, tiene razón, realmente
hemos visto sus prodigios, lo hemos visto en ustedes que eran sus discípulos, no hemos encontrado el cuerpo, no somos conscientes que no hemos encontrado el cuerpo y no lo encontraremos nunca porque Cristo resucitó, realmente ha resucitado. Y viendo toda esta información, ellos se van al final, como dice el versículo 33 que agregué para el día de hoy, al oír esto se enfurecieron y querían matarlos. Y eso es producto de la ceguera propia de la concupiscencia, tanto de la carne como de los ojos, pero sobre todo en este caso, la soberbia de la vida. Eran tan soberbios que no podían darse el lujo de reconocer que realmente Cristo era el Mesías que ellos esperaban. Y no veían los milagros, la actuación de los apóstoles, su predicación, que hablaban en diferentes lenguas, etc. Y aún así todavía no creían. Esas eran personas duras de corazón. Que nosotros no seamos como ellos y que recordemos, no como ellos lo recordaban, de una forma como si se estuvieran burlando de ellos. En este caso, la gente que pertenecía eran miembros o pertenecían a esa Sanedrín, que cuando Pedro les saca el argumento, no el argumento, sino les dice la evidencia de algo real, que ellos son testigos, versículo 30, el Dios de nuestros padres, o sea, de Abraham, de Isaac y Jacob, ha resucitado a Jesús, al que vosotros matasteis colgándolo de un madero. Versículo 31, a este lo exaltó Dios a su derecha como príncipe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de sus pecados. Eso era un tema que ya me he escuchado en otros videos, que Cristo es la figura de ese cordero vivo y muerto a la vez que se habla en Apocalipsis, y Él ahorita está mediando en este preciso momento que grabo este video, y que ustedes lo están escuchando, aunque no lo estén escuchando en vivo, pero en el preciso momento que lo están escuchando, Cristo está mediando por cada uno de nosotros. Mediando para darnos la oportunidad de lo que menciona acá, que se los dijo a ellos a través de Pedro. Y es lo siguiente: como príncipe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de sus pecados. Y de estas cosas, dicen los apóstoles, somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Y al final, que fue el versículo que le agregué, que lo más probable es que mañana lo volvamos a leer, o en el siguiente video, mejor dicho, en el video número 21, al oír esto se enfurecieron y querían matarlos, porque veían todo esto como blasfemo, pero más que nada dentro de ellos de repente, y no es por juzgar, porque no podemos leer corazones, ni mucho menos corazones de hace 2000 años, pero durante lo que nos queda el relato de los evangelios, claramente ellos tenían una gran envidia por nuestro Señor Jesucristo y perder su status quo dentro de la comunidad judía si este hombre se hacía rey de los judíos. Entonces, hoy esta lectura nos tiene un montón de información, pero nos recuerda eso: Dios no nos abandona en tanto cuanto estemos en gracia, en estado de gracia, estemos caminando con el Señor. Y esto nos permite, de esa forma, poder acercarnos a Él libre y voluntariamente, ofrecerle nuestros cansancios, nuestra tristeza, nuestras necesidades, pidiendo en oración por un familiar, un enfermo, etc. Todo esto va acompañado y va amarrado a los méritos de Cristo, para que así, Él siendo ese mediador entre Dios y los hombres, esto obre conforme a la voluntad de Dios, nuestras intenciones, nuestras peticiones, nuestra vida en general, por completo. Pasemos a la frase de reflexión del día de hoy. Dice: la autoridad humana encuentra límite cuando se opone al mandato divino. La autoridad humana encuentra límites cuando se opone al mandato divino. Y eso lo vimos claramente reflejado en el día de hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 20 al 21. Vamos a usar esta referencia para que la tengan ahí, apúntenla. Versículo 19 al 21. Y aquí, a pesar de que ellos lo aprenden, la autoridad humana los detiene, no se opone al mandato divino. El mandato divino era: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendiendo esa parte, entonces ellos tenían que cumplir el mandato de predicar el Evangelio, la buena nueva, que Cristo sí sufrió, fue flagelado, murió, en realidad murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la clave de lo que sería el carisma. Y este versículo del 19 al 21 nos recuerda esto.
de esta frase. En este caso, la frase de la autoridad humana encuentra límite cuando se opone al mandato divino. En este caso, el mandato que ellos tenían por ejecutar. De la Sagrada Tradición, el día de hoy traemos nuevamente a San Justino Mártir, del siglo II. En su primera apología, numeral 17, o párrafo 17, dice lo siguiente: obedecemos a las autoridades, pero adoramos solo a Dios. Obedecemos a las autoridades, pero adoramos solo a Dios. Y aquí viene una parte de jerarquía que a algunas personas no les gustan. Primero Dios, luego el prójimo y luego uno. En esa secuencia. ¿Y dónde viene esa secuencia? Muchos me dirán. Esa secuencia viene de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a uno mismo. Vamos a pasar al Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso en numeral 2242 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2242. Para el día de hoy, este numeral dice lo siguiente: el ciudadano tiene obligaciones en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a la exigencia del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Nosotros no podemos obedecer. Incluso, escuchen, esto es fuerte lo que voy a decir, incluso no podemos obedecer algo que vaya en contra de esto que la propia iglesia diga. Por ejemplo, si la iglesia dice hoy, se levanta con el pie izquierdo y dice, bueno, a partir de hoy se permite ¿cómo se llama esto? El matrimonio igualitario dentro de la iglesia. Entonces eso cae en las exigencias morales. Y estas exigencias morales van en contra del Evangelio. Y si van en contra del Evangelio, no estamos obligados a seguirlas. ¿Se entiende? Eso es por poner un ejemplo. Un poco extremo, pero es un ejemplo. Igual, un día que el Papa diga que, bueno, se levanta una mañana y diga, bueno, voy a derogar los dogmas marianos porque yo soy yo y yo soy la máxima autoridad de esta iglesia católica. No, tampoco aplica. Entonces, todo lo que vaya en contra de los puntos que se tocó en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, habla de la autoridad civil en este caso, pero también puede hablar de la autoridad eclesiástica. En el caso de exigencias del orden moral, los derechos fundamentales de las personas o la enseñanza del Evangelio. Continuamos. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Y esto se desprende de la frase de Mateo capítulo 22, versículo 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Darle al César, en este caso podemos reemplazarlo por un jefe, un político, lo que sea, el tiempo que sea prudente y darle a Dios lo que le corresponde, que es nuestra alma. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cita el texto del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Al final dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: cuando la autoridad pública, excediéndose de su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común. En pocas palabras, si la autoridad te exige hacer algo que no es lo correcto, y con esto se oprimen a la ciudadanía, esto no deben rechazar las exigencias objetivas al bien común. O sea, no debemos rechazar lo que sea para el bien común. Pero le es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de estas autoridades, guardando los límites que señala la ley natural y el Evangelio. Entonces, en pocas palabras, se nos invita el día de hoy a eso, se nos invita a que nos defendamos, pero siempre y cuando no afecte el bien común. Y esa defensa
Es una defensa plenamente justificada, como menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en este día número 20 de este recorrido de 50 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y se nos recuerda eso, estar, como dice acá, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, para finalizar, vamos a finalizar con las oraciones de siempre. Esta breve frase que nos va a permitir hacer una oración, digámoslo así, de inspiración asistida por el Espíritu Santo. No quiero decir eso así porque suena muy especial. Digamos una oración libre, una oración espontánea, vamos a usar el término mejor así. Y finalizamos después con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Danos fidelidad, Señor, aun cuando implique el sacrificio. Danos fidelidad, Señor, aun cuando las cosas sean difíciles. Danos, Señor, una fidelidad aun cuando todos me abandonen. Danos fidelidad, Señor, en tu iglesia, la iglesia católica que tú fundaste. Danos, Señor, fidelidad a tus sacramentos, a los 7 sacramentos de la iglesia. Danos, Señor, fidelidad a tus preceptos. Danos, Señor, fidelidad a tu palabra. Danos, Señor, fidelidad a todo lo que venga de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.